Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a La Script, el programa de cine, series y la vida misma. Recomendación de la semana que tiene que ver con los dolores de la familia. A ver, que levante el dedo la guapa o el guapo que no tiene alguna punzada, algún dolor con su padre. Bueno, pues os voy a recomendar una película sobre daddy issues, que es lo que dicen los americanos. Cositas con los padres. Se titula Valor Sentimental, es del noruego Joachim Trier, el director de La peor persona del mundo, otra vez con la maravillosa Renate Reinsve, y es la historia de un director de cine, un director ególatra y centrado en su éxito, que interpreta el gran Stellan Skarsgård, que es ese actor que vimos en la película de Lars von Trier, rompiendo las olas, en Mamma Mía, en Chernóbil. O sea, es un actor que lo puede hacer todo y interpreta a ese ególatra que parece una especie de director a lo Bergman, ¿no? Que también tenía muchos hijos y los miraba a todos por encima del hombro como si no le importara nada. Pues de esto va esta película, de un hombre que tiene la bendición del éxito y la maldición del narcisismo, que es muy, muy sensible con el dolor de sus personajes y muy insensible con sus dos hijas. Se reúnen en la casa familiar porque ya la van a vender, se van a deshacerla, llega el momento de los valores sentimentales y ahí hay pues la cámara se mete de esa manera descarnada, nórdica, muy Bergman también, sobre estos dolores y reproches. Es sin duda una de las películas del año, ganó el segundo premio en el Festival de Cannes, es una de las, la que tiene más candidaturas en los premios de cine europeo, por delante de Sirat, va a ser como la gran competidora de Sirat también en los Oscar, en película de habla no inglesa, y sin duda es una de las películas del año que como cinéfilas y cinéfilos tenéis que ver, y luego ya nos pegamos por quién ha llorado más en esta película, Valor Sentimental. Y vamos ya con los invitados de hoy, que los tenemos ahí fuera esperando, dos actores monumentales, Javier Rey y Carlos Bardem, que vienen a hablarnos de la vida, de la política y de sus últimas películas. Este programa está patrocinado por Kaiku Café Latte, que nos dan esta energía. Yo ya debo haber tomado como 5 en lo que llevo de día, así que empiece la script. ¿Que nunca pensaste en hacerlo? ¿En hacer el qué? ¿Matar a alguien? Que yo no soy un asesino, ¿vale? Ya te habrás armado el plan, ¿verdad? Crimen perfecto. Todo este tiempo has estado jugando conmigo, ¿verdad? ¡Bum! Nunca te fíes de un desconocido en una playa, porque puede ser el lobo que se comió a Caperucita. Chao, Manolo, nos vemos en el infierno. Pues ya tenemos por aquí a Javier Rey. ¿Qué tal, Javier? Muy buenas, encantado de estar Siempre aquí. nos pasa lo mismo, que empezamos la entrevista en el café previo, pero bueno, bienvenido a la Script, que hace tiempo teníamos pendiente esta conversación. Estamos en noviembre del 25. Yo es que soy muy de hacer balance, o sea, se acerca el final de año, tal. ¿Qué tal ha sido tu 2025? Muy bueno, la verdad. Muy bueno, con proyectos muy chulos y sí, con un recorrido y diferentes entre sí, los personajes, o sea que ha sido un año... O sea, el año de 8, de Medem y La Frontera y Singular, ¿todo esto lo has rodado cuándo? Que eso siempre me vuelve un poco loca. Pues en el 24. Al final yo le pongo casi siempre como un año para atrás. Un año más para o menos. atrás. ¿Y el 25 qué has hecho entonces? Ostras, déjame pensar, porque tengo la cabeza ahora con Singular. He rodado con María Ripoll. ¿Qué más? He rodado con María Ripoll. Ha rodado con María Ripoll. Bueno, y en los cines acaba de llegar Singular, que es un thriller sentimental, de ciencia ficción, de inteligencia artificial, de Alberto Gastesi con Patricia López Arnaiz, que es de una intensidad
tremenda, pero tenía la sensación de que estabas como en casa. O sea, ¿cómo ha sido una película muy, muy, muy emocional, ¿no? Sobre la pérdida, sobre las presencias de la inteligencia artificial. Me pareció una película llena de sugerencias muy humanas. Sí, lo es. Probablemente sea la peli más humana que yo haya hecho, englobándolo todo con lo de la inteligencia artificial. Mira, decías una cosa que creo que es muy interesante, lo de que estaba como por mi casa, y un poco fue así. ¿Sí? Es una peli muy difícil de hacer, tanto para Patricia, para Miguel, como para mí como actores, pero se generó una dinámica y una manera de hacer un poco propuesta de Alberto, que es su segunda peli, pero parece que lleva 80 pelis a las espaldas. Mucha tranquilidad, mucha creatividad, mucho tiempo para ensayar, todo vale, todo se prueba, ejercicios, background, poner todo, dejar cosas abiertas para el rodaje. Había una cosa casi como de... Incluso en algunos momentos siento que hemos experimentado, cosa que es muy extraño cuando ya estás, cuando ya estás rodando. Claro. Y creo que encontramos un caldo de cultivo un poco muy, muy creativo y con mucho talento alrededor y sin miedo ninguno, que muchas veces los rodajes generan el tiempo, la prisa, la cosa, vamos a terminar, se nos va la luz, vamos. Y aquí era todo lo contrario. ¿Y cómo afecta eso a los actores, a las intérpretes, a los actores? ¿Se va la luz? Pues lo tienes que hacer el plano final de la película del cual llevas hablando 8 meses en 20 minutos, eso ha pasado. Tienes que contar eso, que se va, y dices, Dios mío, está, bueno, lo veremos en montaje, y luego siempre está. Siempre está. En la película es que hay cosas muy interesantes porque dice, la vida no puede aprenderse porque no se puede entender, que es un poco como, siempre estamos ahí, ¿no? Y el otro día en las mesas de Quinótico hablabas del caos, te preguntábamos también por la inteligencia artificial y tú hablabas del caos. El caos como algo profundamente humano. ¿Qué lugar tiene el caos en tu vida? ¿Para con el trabajo? ¿Para todo? Bueno, el caos está presente en mi vida y en la de todos. Otra cosa es que la gente se vea más consciente o menos consciente, o le dé más vértigo o menos vértigo. Todo es muy caótico en general. ¿Y tú te llevas bien con el caos en lo profesional? Sí, porque al final, a ver, mi trabajo es darle vida a unos seres que están escritos sobre un papel y tienen el mismo caos que puede tener cualquier ser humano. Es cuestión de ordenarlo para cuando tengamos que ordenarlo y desordenarlo cuando toca, cuando está enmarañado. O sea, que tú entras sabiéndotelo todo y luego dejas que salga el caos. Yo entro sabiendo mucho y dejando abiertas muchas cosas. No me gusta ir con todo cerrado porque es una pena. Porque luego tengo que estar abierto a qué me da mi compañero o qué me da mi compañera, qué ocurre, qué ocurrió, hace calor, hace frío. Lo que pasa es que trabajo lo suficiente como para tener todas las herramientas de que yo no provoque ese caos por dejar algo abierto. Y en Singular has trabajado con Patricia López Arnaiz, que también lo hiciste encima, y estábamos hablando de qué tiene Patricia. ¿Qué tiene Patricia como actriz? Tú que has trabajado con ella. O sea, ¿cómo es como actriz? Yo creo que para mí es casi la mejor. O sea, es la mejor. Es una cosa descomunal. Es una enorme compañera, es buena gente, muy buena gente. Eso para empezar. Y luego tiene un nivel de autoexigencia y de compromiso descomunal. Es decir, a veces con Patri sientes que simplemente tienes que estar ahí. O sea, es un poco, sale un secuenciote increíble. Sí, tú tienes tu trabajo hecho, pero tú te pones y estás. No es que estés viendo la tele, pero es que va, sube, baja, va, viene, prueba. Está, te envuelve, te lleva, te trae. Hay algo de que es muy fácil trabajar con ella. Hay una secuencia en la peli en Singular donde están los dos personajes y pasan por diferentes estados. Esa secuencia la hicimos del tirón. Es una secuencia muy larga y la hicimos del tirón. Yo tenía la sensación cada vez que cortábamos, que era larguísima, que había sido como así. Yo estaba como en PortAventura. Me lo estaba pasando increíble con todo el sufrimiento que llevaba esa secuencia. Eso es Patri. Y tú ahora que ya llevas unos años en este oficio, ¿tú ahora sufres más o disfrutas más? ¿Cómo está esa balanza? Yo disfruto siempre mucho. ¿Sí? Soy muy disfrutón. Me encanta ese trabajo. Creo que me gusta demasiado, en el sentido de copa demasiado en mi vida, yo lo sé. Pero lo disfruto mucho
Cada vez lo que disfruto más es el previo. Tardo más en prepararme las cosas, busco mucho más tiempo para prepararme las cosas, meses, muchos meses de antelación yo ya empiezo a prepararme las cosas, a mi ritmo, con mis cosas, para llegar a los ensayos con una propuesta firme y relativamente contundente. No llego a los ensayos a encontrarme las cosas. Llego a los ensayos sabiendo más o menos por dónde quiero dirigir el personaje y abierto a lo que se propone con los demás. Y esa soledad de intentar comprender al tipo o de las habilidades que le toque al tipo que yo no tenga, cada vez las disfruto más. Qué bien. Tú eres gallego galleguísimo, o sea, gallego de Coruña, de Noia, Sí. del mar aquí. Sí. Y bueno, empezaste de deportista. Es que hiciste una entrevista muy bonita en El Faro con Mara Torres y contabas que tu hermano y tú erais como pin y pon en... ¿Qué jugabais al fútbol? Hicimos de todo, hacíamos ciclismo, hicimos todo tipo de deportes. ¿Ah, sí? Todo, cualquier cosa de competición con algo de por medio lo hemos practicado. Y cuando tú decides que te vienes a Madrid, ¿cómo fue o sea, hubo fractura, hubo dolor en la familia Rey porque te vinieras? Sí, claro. Sí. Mucho, sí. O sea, que tu hermano le has roto un poquito el corazón. No, a ver, a mi hermano fue un poco... No te creas, mi hermano fue de los que hizo de hermano mayor, que fue como, ¿tú quieres hacer esto? Hazlo. ¿Cuál es el problema? Hazlo, prueba, va. Si sale bien, bien, y si no, pues te vuelves, no pasa nada. O sea, que tú tienes un hermano de los que te dice las verdades del barquero. Sí, me lo dice. Y a veces hemos tenido cosas de decir, joder, ya me podías haber dicho eso. No, yo te lo dije. Y hacemos así, digo, ostras, ¿verdad? ¿Me lo dijiste? Y con el tema interpretativo opina. Todo. ¡Ostras! No tiene... Sí. No, es un tipo muy importante para mí. Qué bueno, ¿no? Que alguien que no, porque tu hermano no es actor. No. O sea, no. alguien que no está metido en este mundo te dé un repaso. Bueno, al final cada uno tiene su criterio. Es decir, es como yo qué sé, muchas veces yo pienso que cuando sale una peli, pues una peli tuya y sale por ahí, hay todo tipo. Es un poco el seleccionador español cuando da los 23 seleccionados para el Mundial. Todo el mundo somos seleccionador. Todo el mundo decimos, ¿pero por qué lleva este delantero? Debía llevar a otro. No, pero en serio, que está más en forma. ¿Quién mejor que ese señor que lleva siguiendo a esos tipos durante todo un año para saber cuáles quiere llevar? Pero todos opinamos. En una peli pasa un poco igual. Entonces tú como actor tienes que saber a escuchar cualquier tipo de cosa. El que te diga, vaya desastre de peli, ¿no? No he entendido nada. Y tú dices, vale, ok, perfecto. Pues eso... O me ha gustado muchísimo la misma película dicho por otra persona. Entonces tienes que tener cuajo para todo. Sí, ese cuajo y está muy bien lo del cuajo porque ahí hay un desapego que es... Que claro, será también un músculo, ¿no? A mí siempre, claro, lo de ser actor, cuando alguien dice o alguien joven quiere ser actor, me parece un poco trágico por la cantidad de juicio a la que estáis expuestos. Pero eso... Desde pequeños, desde el principio. Ah, ¿se entrena? Bueno, se entrena en el sentido de... Es puramente experiencia. Yo lo digo muchas veces. Yo no voy a poner la felicidad de mi vida en las críticas. Es decir, yo voy a hacer siempre... Cuando sale muy bien y te premian, yo lo he intentado hacer lo mejor posible. Y si sale muy mal y es un desastre, yo también he intentado hacerlo lo mejor posible. Entonces es como, lo que pasa es que bueno, al final pues se habla, el público, los críticos, las cosas, y está muy bien y hay que tenerlo en cuenta, y tú tienes que saber también para aprender lo que significan las cosas que uno hace, cuándo funcionan, cuándo no, cuándo gusta más un personaje, cuándo no, cuándo me equivoqué, cuándo acerté. A mí una de las cosas de un amigo que tiene un hijo futbolista joven, muy pequeño, un chaval de 20 años, y yo siempre pienso, qué barbaridad, que no, pues no sé qué, ha perdido por 4-0, y yo pienso, madre mía, qué dolor. O sea, como que el deporte tiene la convivencia con el fracaso de una manera que se computa, que a mí eso me parece trágico. Pero luego veo que eso, decía este amigo mío, dice, no, es que estos tienen que trabajar eso, el perder. Y lo nuestro también. Exactamente. Y el entrenar. Al final hay algo que le pasa a un deportista, es decir, es como uno tiene unas máximas capacidades para correr 100 metros lisos. Si tú das el máximo de lo que puedes dar, de tus propias capacidades, es decir, tú sacas tu mejor corredor de 100 metros lisos, da un poco igual si ganas el oro en las Olimpiadas, eso es para los elegidos, un Usain Bolt. Pero todo el proceso, el camino, lo que has hecho es lo que te lleva, lo nuestro también. Cuanto más estés encima del personaje, cuantos más meses pases acompañándolo, dudando, revisando el guión, haciendo esto, probando y tal, más vas a estar satisfecho con cómo te acerques al set y cuál vaya a ser. No lo dejas solo para el final, ¿sabes?
Es el camino, hay que entrenar, hay que ensayar, hay que buscar. Es que no, y no es un poco como que has hecho tantos personajes en el camino que es como que los hubieras dejado encerrados. O sea, es un poco decir, tantas personas que has habitado y que luego has abandonado. O sea, no sé si tienes nostalgia de algunos personajes. Sí, tengo nostalgia de cosas y hay personajes que tienen un enganche profundo y hay personajes que no sueltas nunca ni sensaciones. Ah, sí. Y olores y cosas, sí, hay cosas que pasan. Yo no sé, yo hice una serie que se llama La última noche en Tremor, que probablemente haya 3 canciones que no podré volver a escuchar en mi vida. De lo que significan para el personaje, de lo que le pusimos de emocionalidad que no sale en la serie, pero para mí. Es decir, hay cosas como de que tú se las pones a lo mejor a un objeto, a un algo, y eso se queda. Luego a veces hay personajes que pasan más y hay personajes que se quedan. Sí. ¿Y cómo recuerdas tú el día que llegaste a Madrid? ¿Cuántos años tenías? ¿Cómo era ese Javier? Pues tenía 20, creo. Y comimos, ya había venido un poco para buscar piso, pero un poco la gran partida fue con mi amigo José Manuel Esperante, que es actor, y vinimos los dos juntos en una furgoneta con sus cosas, mis cosas y las cosas de otro amigo que se llama Javi, donde íbamos a vivir todos juntos por la zona de Cuatro Caminos, y comimos en un restaurante chino en Cuatro Caminos. Ese es el primer recuerdo que tengo. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó a partir de ese momento con el tema del trabajo? ¿Tú te estableciste en ese piso? Bueno, al fin, yo llegué con la cosa de... A mí me pasó una cosa un poco guay, yo creo que también tiene que ver con el carácter, un poco de la cosa del complejo. Yo no vine siendo actor, yo sabía que no venía siendo actor. Yo me acuerdo cuando llegué a la escuela por primera vez, la gente se presentaba y aquello parecía que todo el mundo había trabajado con Scorsese. Y yo decía, madre mía, ¿dónde te has metido aquí? La gente es buenísima, qué fuerte... Pero claro, era una escuela, vas a aprender, no pasa nada. Entonces yo iba un poco con la boca pequeña, mirando, observando y tal, y me planteé estar como 1 o 2 años sin acercarme a nada, porque me sentía que no estaba preparado. Entonces estuve 2 años simplemente pues yendo a clase, haciendo cosas, viendo mucho teatro, porque me daba pudor. Sí, el otro día en las mesas de Quinótico dijiste que habías tenido la suerte de haber empezado en un mundo analógico y que hiciste cosas mal tranquilamente y nadie las recuerda. Nadie la recuerda. O sea, eso era. ¿Y tú eras consciente de que lo que hacías se lo iba llevando el viento? No, pero me valía para mí. Claro. Yo tengo un recuerdo estupendo había una obra de teatro que yo hacía que se llamaba, ¿cómo era? Matanza. Y el personaje tenía un monólogo al final, un monólogo enorme. Ese monólogo fue mi Tourmalet. Si lo llevo a una cosa de ciclismo, de una montaña que subir. Porque yo me acuerdo que todo iba muy bien, todo siempre muy bien, y cuando llegaba aquel monólogo, me acuerdo que el monólogo arrancaba, que era un personaje que estaba en una plaza. Recordaba un momento de su vida estando en una plaza de Bélgica, se llamaba la Gran Place, y estaba tomando un café y hacía una temperatura, y recordaba no sé qué momento, y era un monólogo precioso. Y yo es que no encontraba la manera. No encontraba la manera. La obra iba muy bien y yo llegaba al final y era como que pinchaba. O era la sensación que tenía. Y pasaban meses y tenía la sensación que lo hacía mal, no salía. Y un día en una función en Barcelona vino... ¿Quién vino? Era Marta Larralde, creo que era, que me dijo, qué bonito lo que has hecho. ¿Qué has hecho al final? Ha sido precioso. Yo no sé lo que he hecho, ¿qué he hecho? ¿Me lo puedes decir para apuntármelo? Porque llevo meses. Madre mía. Probé de todo y al final no eran las palabras, era yo, estaba intentando encajar, no era capaz de ponerme en la piel del personaje. Es que, claro, vuestro trabajo, que yo estoy seguro que hay mucha gente que intenta también en todo lo que haga, pues que aunque sean médicos o fruteros o lo que sea, ¿no? Pero ese contacto, o sea, vosotros tenéis una autoobservancia buena porque os permitís, o sea, el fallo forma parte de vuestro trabajo. Depende del ser humano que esté detrás depende del actor. Hay actores muy destructivos consigo mismo, hay actores que se le da todo bastante igual, hay actores que tienen una justa medida, una vara de medir consigo mismo. Yo he ido aprendiendo a ser bastante justo conmigo. Eso te iba a preguntar. Tú ya llevas 25 años en el negocio. ¿Y qué es lo que hay que... O sea, el consejo a un joven actor, que acaba de llegar o esta que acaba de llegar en la camioneta de Coruña? Pues esos 2 años, no hay prisa ninguna.
Es que no hay ningún tipo de prisa. La gente tiene prisa por conseguir todo. La gente piensa que si con 18 años no has hecho Stranger Things, eres un fracasado de alguna manera. Es decir, es como queda mucho camino. Aquí hay que llegar hasta la jubilación. El gran maestro es Pepe Sacristán, quiero decir, es como es el ojo al que todos nos deberíamos mirar. Es el mejor y tiene 80 y pico de años y sigue trabajando. Quiero decir, no hay prisa ninguna. Ninguna. Entonces creo que ahora redes sociales... y unas dinámicas un poco extrañas para mi gusto en el oficio y en el aprender, que creo que aceleran el proceso. Coach extraños que aparecen de la nada, sin ningún tipo de experiencia, donde le dicen a chavales de 18 años que es como tienen que hacer una secuencia cuando ellos no lo han hecho nunca. Es decir, incluso se ha restado espontaneidad y creo que el actor, esta cosa de la vieja escuela, del meritoriaje, de ir poco a poco y de ver a los grandes como lo hacen, se ha perdido un poco. Y creo que creo que debería formar parte real del oficio de un actor. Entonces, a un joven le digo que no tenga prisa, que observe mucho, que observe a los que saben más, que casi todos saben más que él, por mucho talento que tengan, y que es poco a poco, que al final uno no llega... Bueno, hay gente elegida, obviamente, pero uno no llega y sabe hacer las cosas el primer día. Fíjate, la semana pasada entrevistamos a Pilar Castro en Huelva, y claro, Pilar, que es una mujer muy realista, esto es un trabajo, hay que comer de esto, decía que para el tema de las redes que le perturbaba mucho, le venía muy bien estudiar, está haciendo o va a empezar a hacer Las amistades peligrosas, y que le venía muy bien estudiar, o sea, cerrar todo, tirar el móvil y estudiar. Entonces dices, claro, hay una parte de aislamiento que es muy importante para vosotros. Sí, mira, ahora que dices, por ejemplo, creo que alguien joven que llega tiene que escuchar a alguien como Pilar. Creo que ahora mismo hay algo que pasa, que tú ves en redes, donde alguien que ha escuchado... no lo sé, si lo llevas al deporte, alguien que ha escuchado que una sentadilla se hace así, se pone a decirle a la gente cómo tiene que hacerla. Y la vio ayer. Pero es que no hay nadie que diga que te puedes romper la espalda si lo haces como te dice ese señor que lo haga, que además tiene un gran volumen de seguidores. Entonces hay algo que no entiendo en este mundo de modernidad, donde todo el mundo se permite decir de todo y todo el mundo tiene una audiencia cuando ni siquiera puedes tener los conocimientos para decir lo que estás diciendo. No hay ni un título detrás que avale lo que estás diciendo. Entonces, alguien joven que quiere ser actor, que escucha a Pilar Castro. Sí, bueno, que Pilar, escuche las entrevistas. Una historión, porque Pilar se quedó huérfana de padre muy pronto y tuvo que trabajar para pagarse No, pero digo como una actriz enorme, eso, como alguien que trabaja, que ha hecho teatro. Pim, pam, y claro, real. O sea, que ella dice, no, trabajo siempre, o sea, picando pala y pagando el alquiler, y tú dices... Qué realismo, qué pragmatismo, qué necesidad de estar también vinculado, ¿no?, a la tierra, en un momento en el que es verdad que ves tantas cosas que dices, pero esto importará. Y me parece muy importante eso que dices, cuidado con la cantidad de gurús que hay ahora. Sí, o sea, no sé, yo estoy por pedir títulos. Está bien eso, ¿eh? No sé, porque claro, es que hay gente, o sea, si lo llevas a lo físico hay gente que te puede romper la espalda, si lo llevas a lo alimenticio hay alguien que te puede provocar una enfermedad alimenticia, y si lo llevas al acting puedes pensar que para mejorar como actor tienes que ponerte una camiseta de color mostaza, no lo sé, cosas que no tienen ningún tipo de valor. ¿Y tú eres de los que sigues dando o recibiendo clase? Yo me preparo las cosas, más que recibir clase, yo cada personaje... tipifico unas necesidades y en base a eso empiezo a trabajar. Puede que pida ayuda o puede que no. O sea, que puedes sí, pedir... pero dentro de la ayuda obviamente forma parte el aprendizaje. ¿Y en qué medida la terquedad es un motor en tu carrera? O sea, ¿tú has sido terco o te has dejado llevar? ¿Cómo ha sido tu carrera en el sentido de como si fuera un río? ¿Has remado contra la corriente? O sea, ¿tu terquedad te ha mantenido? ¿Has sido confiado o desconfiado contigo mismo? Yo creo que he tenido todos los miedos que tiene todo el mundo. Lo que pasa es que me coincidió todo bastante bien, la verdad. Soy un tipo bastante afortunado en ese sentido. Hombre, y agradecido, ¿no? Porque decirlo también... Claro. Sí, porque...
siento, o sea, a lo mejor no sé cómo explicarlo sin que suene raro, pero siento como que he tenido lo que decía el otro día de la suerte de no tener un gran éxito al principio, de tener que trabajármelo, de no esperar demasiado luego que empiezas a tener personajes y que la gente empieza a confiar en ti, aunque estés más en la retaguardia, más de reparto, más de secundario. Y eso te permite un poco seguir viendo a los mayores de alguna manera, trabajando, viviendo de tu oficio de una manera regular. Entonces, sí, siento que he sido terco, pero no sé cómo sería yo si estuviese mucho tiempo sin trabajar. Quiero decir, yo puedo teorizar sobre diferentes tipos de situaciones, pero sí, siento que he sido terco, pero no he necesitado tirar mucho de ahí para, ¿sabes?, para aguantar. Sí, bueno, eso es importante. Este año has hecho La Frontera, que es una serie que se puede ver ahora en Amazon. En Prime, en Amazon, con Itxaso Arana, que la tuvimos aquí en la Script, y con Vincent Pérez, por favor, que es que, claro, era de mi generación, era crush total, aquel súper guapísimo. Sigue siendo. De Indochina. Unas películas de espadachines increíbles, y cuando veo que aparece Vincent hablando español, entonces claro, dije, cuando vea a Javier me lo tienes que contar todo. Hijo de valencianos. Sí, es hijo de españoles, bueno, valenciano, Levante, ahora. Y sí, él estaba como muy entusiasmado con la serie y se preparó muchísimo el español, sobre todo con esta cosa de la ficción, de la velocidad, no es lo mismo hablar castellano para comunicarte y pedir de comer en un restaurante que para hacer una secuencia donde tienes que hablar de cosas policíacas a un ritmo frenético. Pero es que lo hacía muy bien, ¿eh? Muy bien, y además le habían metido un día, o sea, como palabras complicadas. Es muy grande. O sea, es muy grande. Además, luego te das cuenta, tiene esa característica un poco que tienen los que son actores grandes, de que no se da importancia a sí mismo. Trabaja, es uno más, está muy a la risa, está muy al crear un buen ambiente. Es un tío que crea un ambiente buenísimo y no es que llegue él y entra Vincent, ¿sabes? O sea, es uno más y hay un ambiente que genera que tiene eso que solo tienen muchos de los grandes. Qué maravilla, no, porque yo cuando dije, pero bueno, claro, luego no es muy habitual y desde luego verle en ese contexto me sorprendió. ¿Y él hablaba en español con vosotros? Sí. O sea, que él tira bien en español. Sí, no sé. Y además era esa cosa como de quiero hablar todo el rato español porque como... Pero ¿y por qué en su casa no hablaba español? No lo sé, o sea, yo sé que él a raíz de la serie empezó a hablar con su padre en español y creo que eso creo que se generó como un vínculo ahí como, bueno, que ya tenían obviamente, pero una cosa diferente entre padre e hijo muy chula. Qué cosa tan bonita, ¿no? Bueno, es que el otro día me tomé un café con Pepa Blanes del Cine en la SER, con José Manuel Romero, y me decían, lo siento, lo tengo que contar, que estás metiendo las narices en la cadena SER estudiando cómo se trabaja en un programa de radio para un proyecto que no sé si puedes contar. Pues la verdad es que es mejor. Has metido la pata, lo rojito. No has metido la pata. No, que para nada has metido la pata. Y sí, llevo ahí, pues con esta cosa que te decía antes, con meses de antelación, trabajo las cosas. Y estoy ahí preparándome para ¿Y qué te ha sorprendido de la dinámica de la radio? Pues me gusta, la verdad. Me gusta mucho. Me gusta el ritmo, las gentes, me gusta la dinámica. Creo que, no sé, sinceramente lo he pensado mucho en algunas veces, porque no solo he estado allí en Cadena SER, he estado en otros sitios, pero lo he pensado esto de decir, ostras, si mi padre hubiese trabajado en la radio, probablemente yo sería carne de trabajar en la radio también. Ah, mira, pero ¿y tu padre era marino y tú nunca has tenido interés por el mar? No, porque él nos dijo a mi hermano y a mí, podéis dedicaros a cualquier cosa, pero menos a la mar, que es muy duro. Y ahí le hicimos caso. Y bueno, es que es lo de la mar, que a mí me sorprende que haya gente que se meta, o sea, tiene ahí Es duro. Es muy duro, es muy dura la dinámica y sobre todo es duro en general, aunque duermas en casa cada día, pero en el caso de mi padre o de mucha otra gente de donde soy yo, son 6 meses fuera, 2 en casa. ¿Y todavía hacen ese tipo de...? Claro, tienen que ir a por pescado para el sur o para... Hay caladeros, pues yo qué sé, en Namibia, Angola, Chile, Argentina, Canadá... Depende. ¿Y tú vas a la pescadería y controlas o Casa no? de herrero, cuchillo de palo. No me lo puedo creer. Sí. Pero bueno. Sí. O sea, me parece tremendo. Bueno, una cosa que te quería preguntar, ganaste el Feroz
no sé si fue el año de Fariña, por tu papel de protagonista por Sito Miñanco, y se lo dedicaste a tus compañeros y tal, y a tu representante, Sí, Bea Castro. sí. Y entonces yo pensé, ¿hablamos poco de los representantes? Sí. O sea, ¿qué papel juega una representante en tu vida? ¿Qué papel ha jugado Bea Castro en tu vida? O sea, ¿qué es lo que ha hecho? Porque claro, este programa lo ve gente que estamos fuera de la profesión y decimos, ¿qué está pasando ahí? Y claro, es verdad que las representantes no se habla de esto. ¿Cómo te ha afectado a ti ella? ¿Cómo has convivido? Para bien, todo para bien. O sea, ¿qué tiene que hacer ella? ¿Buscarte cosas que te sirvan a ti? Bueno, o sea, es un todo. Sobre todo, a ver, esto es como si nos ponemos a hablar de casi cualquier oficio, depende de la persona que hay detrás. O sea, si ponemos a hablar de actores o de periodistas o de lo que sea, va a depender mucho el ser humano que esté detrás. En este caso, Bea Castro, no solo para mí, sino para mucha gente que la quiere mucho, es una persona fundamental, básicamente porque es muy buena gente, tiene un buen criterio. En este negocio no siempre se mira muchas veces por lo artístico, por los anhelos y los deseos de cada uno. Es una persona que aconseja muy bien, que lee muy bien los guiones, de tal forma que muchas veces tú para decidir querer hacer o no esa película o esa serie, pues no es tan fácil como muchas veces leer el guión y decir, ¡buah, está! A veces sí, pero a veces dices, este guión, ¿qué pasa con este guión? Está bien, ¿no? Entonces de repente entras en un debate con alguien que tiene un criterio mucho mejor que el tuyo, que es en este caso de Bea. ¿Y decís que no mucho? Sí, decimos que no a veces sí. O sea, que una carrera también el no es importante. Sí. Hay un momento donde no puedes decir que no porque no hay lo suficiente como para decir que no. Claro. Entonces, básicamente, es una carrera que es completamente aleatoria. Es decir, lo que me ofrezcan tiene que ser y es un poco una moneda al aire. No es una moneda al aire porque siempre está el trabajo. Es decir, aunque caigas en un proyecto que a lo mejor no tenga todos los condimentos para ser un superproyecto, siempre está la manera en la que uno lo afronta y la manera que uno hace, y eso siempre se ve. Pero sí que es verdad que es un poco aleatorio donde caes. Y luego ya empieza a depender un poco más de ti y de tu repre. Empieza a depender un poco, pues eso, tienes varias cosas encima de la mesa que se tocan en el tiempo y que no se pueden estirar ni mover, a veces sí. Y en función a eso, pues decides, a veces aciertas y a veces no. Tenemos que terminar la entrevista. Este programa lo patrocina Kaiku Café Latte y siempre y lo asociamos con la pregunta sobre la energía. ¿De dónde sacas tú la energía? ¿Qué hay en el volcán de Javier? Bueno, hay mucho café, porque soy muy cafetero. ¿Se ha metido un café al llegar? Sí, con los que llevo ya. Sí, me gusta ¿sí? El café. Sí. Tomo café. Tengo mucha tolerancia a la cafeína. Pero luego sí que es verdad que tengo mucha energía. Pero creo que viene de familia, no es una cosa... O sea, ¿tú eres de los que se levanta como un relámpago? Sí, suena y me levanto. O sea, en 25 años me he quedado dormido una vez. ¡Ostras! Sí. ¿Y duermes poco? No. Antes dormía menos, ahora me he forzado a dormir más. ¡Qué gracia lo de me he forzado! Bueno, es que hay gente que Pero tengo un superpoder, ¿eh? Que esto te lo puede decir cualquiera en cualquier rodaje. ¿Cuál? Mi superpoder es que cuando duermo muy profundo. Es decir, siempre en cada peli yo me quedo dormido. Cuando mi personaje duerme, yo estoy dormido real. Cuando mi personaje está enfermo o en coma, estoy dormido real. Y cuando cambian la lente y estamos rodando de noche y tenemos 10 minutos mientras que cambian, yo estoy dormido en un sofá de al lado. ¿De verdad? Profundo. Y además me dicen, Javi, estamos de vuelta. Me levanto y me pongo a currar. Y te pones a currar y no se te va el texto. Ni el texto ni nada, y sé de dónde venía, pero lo que duermo muy profundo. ¿Y de pequeño dormías bien? Sí. Pues sí que realmente la entrevista siguiente es a tu madre para ver todas estas cosas tan curiosas que les pasan a los actores, porque lo de medio morirse antes de rodar, que es una cosa como que te pone... me parece una cosa... Te puedo contar varias de dormirme. ¿Sí? Pero es que en cada peli tengo una. Pero bueno. Mira, esta cosa de... Estaba rodando con Oriol Paulo, esta es una de ellas, porque además rodamos 10 semanas de noche, imagínate, me he quedado dormido en yates, en invierno, fuera, me he quedado dormido de todos lados. Pero había una secuencia donde a un chasquido, yo estaba dormido y a un chasquido esta cosa como que te despiertas, ¿no? En plan, está pasando algo. Entonces de repente estaban preparando, yo estaba dentro de la cama, estaba como calentito,
Y de repente... Y yo dormido. Javi. Dormido. Javi, ¿sí? Ah, perdón, hostia, estaba sentado. Pero qué fuerte. Y de muerto me he quedado dormido. Bueno, eso Mi es... muerto ha roncado. Tu muerto ha roncado. No sé si era Fernando Rey, no sé si era en Viridiana, que Buñuel le decía que hacías muy bien de muerto. O sea, que tú también haces muy bien de muerto. Yo sí. Lo que pasa es que ronca. Bueno, Bueno, Javier, pues es maravilloso tenerte por aquí porque vemos como el otro lado de Javier Rey. Estamos deseando ver qué cosas tenemos para el año que viene, porque obviamente IMBD no está bien, porque me he encontrado una cosa de Velázquez. O sea, tienes peli con María Ripoll. Sí. ¿Y qué tal? ¿Qué tal ha ido? Muy bien, además la hemos visto hace poco, está muy bien, es una gamberrada importante. Ah, qué bien, una necesitaba comedia yo. O sea, necesitabas comedia. Es verdad que te vemos últimamente mucho drama. Sí, lo sé, y además yo he hecho muchísima comedia y la echaba de menos y estaba buscando una comedia y vino María como a rescatarme de la intensidad. ¿Y cómo se llama? El fantasma de mi mujer. Bueno, pues tenéis Singular, 8, La Frontera. Bueno, es que curras mucho, ¿eh? Curras mucho y ya veremos esa radio. Javier Rey, muchísimas gracias. Bueno, pues seguimos en la script. ¿Que nunca pensaste en hacerlo? ¿En hacer el qué? ¿Matar a alguien? Que yo no soy un asesino, ¿vale? Ya te habrás armado el plan, ¿verdad? Crimen perfecto. Todo este tiempo has estado jugando conmigo, ¿verdad? Nunca te fíes de un desconocido en una playa, porque puede ser el lobo que se comió a Caperucita. Chao, Manolo, nos vemos en el infierno. Bueno, pues hoy estamos con corredores de fondo. Se va Javier Rey y entra por aquí Carlos Bardem. ¿Qué tal, Carlos? Encantado de estar aquí, María. Bueno, y como siempre nos pasa, una tendencia a hablar fuera de micro patológica, pero claro, hay muchos temas, estamos viviendo un momento muy interesante. El cine nos hace reflexionar mucho, el cine se mete en política del cine. Tú vienes a hablar de Papeles, que es un thriller sobre los papeles de Panamá, pero claro, es que te veo la chapa de Palestina con la voz de Hind, y entonces esta película maravillosa que reproduce las horas en las que esta niña palestina de 5 años estuvo al habla con los servicios de emergencia en Cisjordania y luego pues se la cargó el ejército israelí. A ella y a los que iban a rescatarla. Bueno, claro, lo que era fuerte es que estaba en un coche lleno de cadáveres. O sea, era... ¿Esa película qué crees que supone? Hablando en términos estrictamente cinematográficos, me parece que es una joya. No se puede contar más y emocionar más con menos. Es un prodigio de guión y de interpretación. Pero me parece que trasciende lo cinematográfico para convertirse en una herramienta de lucha. Es un cine que nos hace falta en el momento en el que vivimos en este país y en el resto del mundo. Hace una cosa muy importante, humaniza a los palestinos. La barbaridad de Palestina, no solo de Gaza, porque esto no empezó el 7 de octubre, esto empezó en 1947 y en 1948 con la Nakba y de ahí para adelante, solo se ha podido sostener por la complicidad de las narrativas occidentales con la deshumanización de los palestinos. Todos los palestinos... estoy leyendo un libro muy interesante de un palestino que dice una cosa, que esta deshumanización llega a tal punto que siempre nos presentan a los palestinos ahora como víctimas perfectas. Son niños, son mujeres que lloran, pero nunca se nos habla de los hombres palestinos, porque los hombres palestinos automáticamente entran en la categoría de terroristas. Es verdad eso, ¿eh? O sea, sí. Te presentan gente doliente, gente que acaban empastándose sus dolores, porque son siempre lo mismo, la misma atrocidad, sosteniendo un niño muerto, y no te hablan de seres humanos. Sí, o sea, no hay una Ana Frank palestina, ¿no? Que esta película lo que hace es darle a esta niña, que lo hace la directora tunecina Kauter Benhania, lo que hace es contarnos la historia de Hind, con 5 años, su historia.
Pero es que yo voy siguiendo con lo que te estaba diciendo, este proceso de deshumanización, de animalización de los palestinos para mejor exterminarlos, para mejor desplazarlos, para encerrarlos en categorías completamente descartables, para quitarles la humanidad. Esta película la rompe porque te muestra, por supuesto, la historia atroz de lo que pasó con esta niña, pero también te muestra cómo asesinaron a 2 hombres que iban en una ambulancia a rescatarlas. Seguramente, obviamente de una manera premeditada, dejaron a vivir a la niña para poder matar más gente, matar a los que fueran a rescatarlos. Y luego te muestra un grupo de seres humanos palestinos que están en una oficina intentando salvar vidas desde la precariedad más absoluta de medios y teniendo que hacer unos procesos kafkianos para que se les autorice mandar una ambulancia a rescatar a una niña de 6 años. Y te muestra seres humanos. Entonces, a mí me emocionó mucho la película, me tocó, me emocionó, lo hablaba, fui a verla con mi compañera y hablábamos los dos de lo mismo, me emocionó y me generó mucha rabia. Sí. Me generó mucho dolor, no tristeza. La tristeza va de suyo, va por descontado, pero me generó una necesidad de denunciar, nosotros no podemos hacer mucho más de lo que hacemos, pero lo que hacemos es importante. Tenemos que seguir hablando de Palestina, no podemos parar, no podemos dejar de hablar de Palestina. Ningún gobierno va a hacer nada si no siente en el cogote el aliento de la ciudadanía, protestando. Sí, eso parece como que ahora el tema se ha vuelto a adormecer, ¿no? Bueno, eso ha sido un designio muy bien desarrollado y estructurado y financiado con esta farsa de tratado de paz, que no es más que la legalización de una situación colonial injusta, una paz que no cuenta con los palestinos. Y por eso esta película, La voz de Hinn Rajab, es muy importante porque te muestra seres humanos luchando por vivir. Tenemos que poner caras y nombres a estas víctimas. No podemos verlas como... Nos estamos acostumbrando a ver un genocidio entre pausas publicitarias. Pero claro, es romper ese discurso cultural, ¿no? De que criticar a Netanyahu es antisemita es muy importante, y esta película lo rompe, o sea, rompe ese relato. ¿Tú crees que va a ser candidata fue segundo premio en el Festival de Venecia, que no el León de Oro, cosa que no se entiende muy bien? ¿Tú crees que Estados Unidos, bueno, muchas veces ha habido películas muy incómodas en las categorías de película de habla no inglesa? ¿Tú crees que Estados Unidos van a votar la Academia de Hollywood? Si tiene alguna oportunidad será por esa ampliación a académicos extranjeros que se hizo en la Academia de Hollywood. Claro. Si fuera la Academia de Hollywood 100% norteamericana, no creo que tuviera ninguna posibilidad. Hace poco me preguntaban en una otra entrevista por lo que hizo mi hermano en aquella gala. En los Emmy, ¿no? En los Emmy. Y yo hablaba del valor de los gestos en los sitios donde se hacen. Quiero decir, todos estamos en contra de la atrocidad de esto, pero hay sitios donde te la juegas mucho más si lo haces. Porque también me explicaba que yo no creo que Javier Bardem sea un actor español que trabaja en Hollywood. Yo creo que Javier Bardem es una estrella de Hollywood que de vez en cuando hace una película en España. Entonces, lo que arriesgó con eso, él y los que como él han abierto la boca, es mucho. Los grandes estudios de Hollywood, el gran poder de Hollywood sigue en manos de los sionistas. Y la Academia es parte de esa industria, no es un ente independiente de esa industria, ¿no? Pero ¿y tú crees? Porque La voz de Hinn también además está producida, ¿no? Sí. Hay grandes nombres, Joaquin Phoenix, Brad Pitt, o sea, Ronnie Mara, que se han atrevido a poner ahí su nombre. ¿Tú crees que se palpa el miedo o se palpan las represalias? Yo sé que ya hay represalias. ¿Y tu hermano tiene represalias? Eso lo tendrá que contar mi hermano algún día si él decide contarlo. Pero vamos, que no es inocuo, no, por supuesto que hay consecuencias a los posicionamientos. En Hollywood, en España y en todas partes.
Bueno, estamos aquí reunidas porque has estrenado, aparte de hacer 1000 cosas, porque Carlos tiene muchas vidas en una vida, has estrenado la película que es una coproducción panameña, uruguaya, española, Papeles, del panameño Arturo Montenegro, con Megan Montaner de protagonista, contigo, con Antonio Deschamps, que es una nueva mirada a los papeles de Panamá 2016. Es que yo tuve rápidamente que decir... Sí, ¿cómo pasa el tiempo? Pero ¿qué fue? ¿Cómo fue? Los papeles de Panamá, 12 millones de informes filtrados, 109 medios de comunicaciones. ¿Y qué importancia tiene esta película para Panamá? Bueno, yo sí me embarqué en este proyecto fue precisamente porque Arturo Montenegro, el director, me trasladó lo importante que era para él y a través de él, para Panamá, dar su versión de aquellos hechos. Yo llegué a entender que les pasa algo es el valor de las palabras. Y te voy a poner un ejemplo. Los Panama Papers vienen a ser lo que la gripe española a España. La gripe española, que mató 80 millones de personas al final de la Primera Guerra Mundial, no tenía nada que ver con España. Se le puso gripe española, no se sabe muy bien por qué. Pero ha quedado ese estigma de que asociado una leyenda negra más, ¿no? Asociada a esa mortandad el nombre de España. Entonces los panameños se quejan, y Arturo Montenegro se quejaba mucho de que ha quedado su país estigmatizado por este escándalo, cuando realmente... stricto sensu sería los papeles de Mossack Fonseca, de un buffet de abogados financieros que se dedicaban a crear offshores en todo el planeta y a blanquear dinero y a sociedades pantallas, pero ¿para quién? Para los putrimillonarios y señores más pastosos de todo Occidente, del mundo. Entonces estamos siempre un poco, en este país nuestro donde nos saltan escándalos de corrupción todo el rato, pues estamos un poco en lo de siempre. Quiero decir, se señala mucho al corrupto, se personaliza en unos señores, o en un país en este caso, pero no se habla de quienes ponían su dinero, de quienes demandaban esos servicios, que si existían es porque había una demanda alta de... Entonces, claro, me parece muy interesante esta visión de Arturo en el sentido de que explica... Es cierto que los 11 millones y medio, 12 millones de emails y comunicaciones que se filtraron y que fueron publicado toda esta información por el Consorcio Internacional de Periodistas, que lo cual demuestra la importancia de un periodismo independiente. Pero yo creo que este thriller, porque Papeles es un thriller que funciona además a dos niveles. Hay el thriller político-financiero y luego el thriller personal de una mujer atrapada en esta maquinaria. Una abogada de ese despacho. Una abogada de ese despacho que llega a sufrir una verdadera cacería humana, ¿no? Pero, como te decía... Creo que lo que es interesante también de Papeles es que te ofrece la visión, una visión desde dentro de cómo fue ese proceso. Da una explicación de quién fue el que filtró todo eso. Ahí hubo una filtración, estas cosas siempre son filtraciones. Bueno, claro. Entonces ahí hubo una filtración, eso llegó a la prensa, al Consorcio Internacional de Periodistas, se montó el escándalo que se montó. Y a día de hoy supongo que ninguno sabríamos citar quiénes fueron los que se aprovecharon de esas sociedades pantallas, claro, es que quiénes fueron los políticos, los millonarios, los nobles, los reyes, los estrellas de la canción, los futbolistas que se aprovecharon de todo eso, pero todos sabemos que fue Panamá. Entonces la película es un poco un acto de rebeldía contra esto. Bueno, eso me parece interesante. Y luego también lo decías antes, ¿no? Que ahora mismo, ¿no? Se detienen a algunos políticos que han estado con mordidas, ¿no? Que han propiciado mordidas, pero que han propiciado mordidas a constructoras, claro. Que son constructoras que van a las alfombras rojas de la gente que son patronos del Real, ¿sabes? Y entonces tú dices, bueno, ¿cómo se puede ser patrono del Real y además poner pasta a un político corrupto para sacar tajada del Estado y que no se les enfoque? O sea, que no se enfoque a estas constructoras, a mí es una de las cosas que me parece que estamos un poco locos, ¿no? Y un poco, ¿para qué ha servido todo? O sea, yo después de ver Papeles pienso, pero ¿y esto sigue igual?
Bueno, parece ser que todo este escándalo sirvió para que hubiera una cierta regulación en el país respecto a estas cosas. Todos sabemos estas regulaciones. Se puede regular, se puede legislar sobre las cosas, luego si se cumplen estas legislaciones y estas regulaciones. Lo que sí yo seguí más, porque me causó verdadera curiosidad, fue la peripecia personal de los personajes centrales, ¿no? Mossack Fonseca, que vendrían a ser Schubert, el personaje que interpreta Antonio Dechen, y Fasano, que sería yo, y Ana Méndez, que es esta abogada. Y a los tres, lo que sufrieron después fue tremendo. Vamos, el personaje que yo interpreto, Fasano, que es este trasunto de Fonseca, que era además político, era consejero presidencial, era, este señor, pues poco más que perdió la razón, y después de unos procesos judiciales tremendos, y de arruinarse, de tener que cerrar todo, y de convertirse en un apestado. No seré yo el que le defienda, un señor que se dedica a crear pantallas, sociedades pantallas y offshores para corruptos de todo el mundo. Pero es interesante, a mí me resulta interesante ver cómo efectivamente al final en estas grandes tramas de corrupción los que caen son los prescindibles. Sí, o sea, cogen al los sacrificables, ¿no? Y luego los que corrompen normalmente pues salen indemnes, ¿no? Sí, eso. Y claro, yo pensaba, pero porque sí que es cierto que después en la Unión Europea se desarrolló una legislación antiblanqueo de capitales importante. O sea, que es verdad que hay leyes que dificultan, pero la pérdida de la inocencia, o sea, ahora mismo, en este momento, en este batiburrillo de insultos, ¿no?, que circulan, y esta violencia verbal, tengo la sensación de que si hubiera unos papeles de Panamá ahora, tampoco pasaría nada, como que no se diluirían, ¿sabes? Tengo un poco la sensación de que somos sociedades que diluimos tanto el dolor de los palestinos como las grandes corrupciones. Bueno, la desinformación cabalga, tú eres muy buena periodista, lo sabes perfectamente, cabalga sobre diversos mecanismos, y uno de ellos es el confundirlo todo, el mezclarlo todo, todos son iguales, todo es esto. Otra cosa que me fascina mucho es cuando tú te acercas de manera crítica a cualquier problema, siempre hay quien te sale a relativizarlo diciendo que todo es muy complicado. Sí. Todo es muy complicado. Entonces, esto es muy complicado. Dice, bueno, en el caso de Palestina, pues oiga, están asesinando gente, no es tan complicado, ¿no? No, pero es que todo es muy complicado. En el caso de la corrupción, lo que funciona siempre es el confundirlo todo y insisto, el generar mucho ruido, pero al final pocas acciones concretas que combatan esto, ¿no? Sí, eso es verdad. A mí me hace mucha gracia ahora que hay este revival del franquismo y esta cosa de que se Sí, porque grabamos la entrevista en la semana del 20N. Y que se supone que ahora todos los cosa contra la que yo me rebelo, que me niego a creer que todos los chicos de este país ahora son franquistas o son neonazis. Pero una cosa que cuando lees a Nicolás Sesma, a Julián Casanova, a Ángel Viñas, a los historiadores serios que se dedican a investigar este periodo de nuestra historia, la gran herencia que nos dejó el franquismo, aparte de un país lleno de fosas comunes, es una corrupción estructural. El franquismo sí pervivió 40 años, ese régimen se basó en la complicidad y el beneficio de mucha gente a través de una corrupción transversal. Entonces es muy difícil que eso no haya teñido nuestro sistema político después de la Santa Transición, ¿no? Sí, la verdad es que esta semana se estrena, o sea, se habrá estrenado hace 2 semanas la serie de Alberto Rodríguez, Anatomía de un instante, que es la adaptación del relato de Cercas, que decía Cercas que nació como un ensayo y la gente pensó que era una novela. O sea, que era como... Y que una cosa muy divertida que decía Cercas es que cuando salió el ensayo solamente lo apoyaba Pablo Iglesias. Todos los o sea, como la parte más convencional de la política consideraba que era un insulto, y ahora ha pasado el tiempo y ahora Pablo Iglesias denosta
la serie y el propio libro, y en cambio los partidos tradicionales han encumbrado a tal. O sea, es muy interesante cómo Si tirar de ese hilo da para hacer algunas reflexiones. Sí, cómo la verdad, la importancia de la verdad ya no es tal, sino es un poco como seguir cómo va mutando la memoria, ¿no? Sí. Que eso es interesante. El caso es que, claro, yo te conozco básicamente por tu dimensión de actor y de guionista. Me acuerdo de Alacrán enamorado, y hay un run que tenemos entre los periodistas de cine, y es que, fue del 13 o del 14 la película de Santiago Zanu. Sí. Y una cosa que aquella película ponía de manifiesto era como los españoles racializados estaban arrinconados en nuestra sociedad. Y ahora ha pasado 10 años y tenemos muchas conversaciones aquí en Quinótico sobre la ausencia de españoles racializados en el cine español. O sea, es como, ¿dónde está el millón de latinoamericanos que cotizan en este país? ¿Por qué el cine? ¿Qué es lo que tú lo escribiste con esa intención? ¿Con qué intención escribiste? Bueno, yo escribí la novela y luego de esa novela Santiago y yo hicimos un guión. A mí me hacía mucha gracia, para empezar, que yo hablaba de nazis encorbatados. El personaje que interpreta Javier en esa película, Solís, pues es un trasunto mucho más carismático que el de verdad, pero podría ser un señor de Vox. Y a mí me hacía gracia porque había gente que me decía, tanto del libro como de luego de la película, que exagerado, si es que no hay nazis, no hay tanta... No, hombre. Digo, pues... Tú frecuentas poco los campos de fútbol o frecuentas poco los gimnasios de boxeo. Yo he entrenado boxeo toda mi vida y he conocido muchos nazis en el gimnasio de boxeo, ¿no? Y he sido muy futbolero y he conocido muchos nazis en los campos de fútbol. Y la falta de personajes racializados en nuestra ficción obedece a una disfunción social. Yo soy poco partidario de compartir experiencias que no son propias. Eso deben ser los que las viven, los que las cuenten. Pero yo tengo amigos racializados que a día de hoy pues siguen siendo víctimas de detenciones e identificaciones policiales por el color de su piel. Gente que ha nacido aquí, por supuesto, o gente que pues, tan madrileña como puedo ser yo, pero es negra. Y los siguen parando por la calle. Y los paran periódicamente. Van a la compra y los paran. Salen al cine con su pareja y los paran. El gran caballo sobre el que está cabalgando la ultraderecha a nivel mundial es criminalizar la inmigración. Es otra de estas aberraciones que se basan en algo... Ellos no están en contra de la inmigración. Hace poco esta señora ha dicho que alguien tiene que limpiar las casas. Completamente. Y alguien tiene que... Díaz Ayuso ha dicho, pero vamos a ver, ¿quién nos va a limpiar la casa? ¿Quién nos va a recoger las fresas? Ellos lo que están en contra es de que esa gente, los inmigrantes, tengan unos derechos y tengan una protección social y una legislación laboral que los ampare. Ellos lo que quieren son esclavos. Quieren poder echar a la chacha cuando la chacha no les guste más, o quieren poder tener a un señor en un invernadero de plástico cogiendo fresas 16 horas seguidas. Entonces, yo creo que hay un debe, sí, en nuestra ficción. Yo creo que afortunadamente nuestra sociedad es mucho más plural y mucho más diversa de lo que a veces refleja nuestra ficción. Creo que se han roto muchas barreras, sobre todo en el caso de la comunidad LGTBI, pero que hay barreras que todavía no se han roto. Es que es muy curioso eso que dices porque, por ejemplo, a mí siempre pienso en Torrente, que en 98, cuando se hizo la película de Santiago Segura, era una broma. En esa salía yo, sí. Era una broma. Y tú dices, ¿cómo es posible que esa broma esté ahora en el Parlamento? O sea, a mí me parece que el cine tiene una capacidad visionaria, o sea, define, proyecta situaciones del futuro que son, o sea, yo lo veo clarísimo en los festivales. Bueno, porque el cine, como cualquier artefacto cultural, está hecho por personas con sensibilidad, en principio. Y entonces se supone que las personas con sensibilidad detectan, sienten las corrientes de fondo que prefiguran los momentos sociales, los momentos vitales de las sociedades. Hay algo que tú, cuando eres escritor, cuando eres actor, cuando eres director, cuando eres guionista, que se presupone que tienes, no sé si una mayor habilidad, pero hay una predisposición natural a estar venteando estas cosas.
porque de eso te nutres para crear, para escribir, para actuar, para dirigir, de lo que te inquieta. Yo creo que si hablamos cuando hablamos del cine como cultura, más allá del cine de puro entretenimiento, el entretenimiento ya sea en el cine, ya sea en todo lo audiovisual o ya sea en la literatura, lo que se vende como entretenimiento, lo que te están vendiendo siempre es analgesia. Es que ceses de sentir, de sufrir, de pensar de una manera crítica y te embarques en una cosa que te va a distraer durante un rato y que luego no te va a dejar ningún otro pozo más que el haber cesado en el dolor durante ese rato. Qué fuerte, suena duro. Yo creo que es así. Sí. Cuando el cine, cuando el audiovisual, cuando la literatura son cultura, tienen la obligación de espejearnos, de ponernos delante un espejo moral y de hablarnos de lo que nos hace sufrir. Yo creo que el que hace cine o el que escribe desde una voluntad de hacer cultura lo hace sobre lo que le preocupa, lo hace para entender, no tanto para dar respuestas, porque entonces entras en el lado del panfleto, Claro. como para sembrar dudas, para hacer reflexionar, para generar una reflexión colectiva, un pensamiento crítico. Ese es el papel de la cultura. Y cuando tú escribiste el Alacrán enamorado, tú, que fue hace más de 10 años, que tampoco se veía tan claramente el avance y la consolidación de la extrema derecha, ¿por qué? ¿Qué es lo que te hacía? ¿Qué pasó en ese momento? ¿O desde cuándo tú barruntaste que eso se iba a solidificar? Bueno, te lo he anticipado un poco antes. Mira, yo toda mi vida he hecho deportes muy tranquilos. Pero una cosa es que estuvieran en los campos y otra cosa es que se haya pegado ese salto. O sea, ha inundado la sociedad. Sí. Vamos a ver, yo creo que siempre han estado ahí. Lo que pasa es que tenemos que conseguir de alguna manera esa frase que me gusta mucho que se dice ahora, tenemos que conseguir de alguna manera que ser facha vuelva a dar vergüenza. O sea, siempre han estado ahí. Yo creo que el ratio de idiotas, idiota en el sentido etimológico griego de la palabra, idiota es el que se desinteresa de la política, de la vida de la polis. El ratio de idiotas en nuestros países se mantiene más o menos estable desde, no sé, en nuestros países en el mundo se mantiene desde Sumeria o el antiguo Egipto, siempre, pues ahí ya sabemos lo que hay. Lo que pasa es que al hilo de la viralidad y del auge de la extrema derecha en centros de poder muy importantes, ahora son más ruidosos, son más visibles. Dicho esto, yo me niego y me rebelo contra esta mantra que se ha instalado de que todos los jóvenes de este país son de derechas. Primero, porque yo fui a ver lo de la Vuelta Ciclista y yo vi cómo tiraban las vallas, me pareció muy bien, pocas vallas se tiran y ahí había muchos jóvenes. Porque luego fui a la gran manifestación por Palestina. Claro. Y ahí había muchos jóvenes. Porque cuando los provocadores de extrema derecha van a un campus y son 200 delante, hay 2.500 jóvenes. Quiero decir, hay una voluntad de profecía autocumplida en todo esto. Hay una voluntad, hay un discurso muy bien financiado, muy bien publicitado, que no tiene más que esa voluntad de, como digo, de profecía autocumplida, de decirte, mira, da igual, ni te esfuerces, no vayas a votar. Sí. Vamos a ganar, pase lo que pase, y esto es lo que viene. Bueno, no, el futuro nunca está escrito, no está lo que viene. Las estadísticas ya sabemos todos para lo que sirven. Según las estadísticas hay un 25, un 30% de jóvenes de este país que son de extrema derecha. Yo no creo que sea verdad, pero aunque eso fuera verdad, eso significa que hay un 75 o un 70% que no. Claro. Entonces... No, pero sí que me parece muy interesante eso de que ser facha vuelva a dar vergüenza, que era lo que pasaba con Torrente. Y es lo que pasaba un poco cuando yo escribo Alacrán enamorado. Yo hablaba de unos grupúsculos muy concretos que tenían unos hábitats naturales, como eran las gradas de los ultras de fútbol. No todo el campo, sino las gradas de los grupos ultras, los gimnasios donde muchos chavales se metían para aprender a hacer daño, básicamente. Y lo que yo sí creo, y no me atribuyo grandes poderes de clarividencia, pero lo que sí estaba claro es que había una
y más en el caso de España, que es un país que es una anomalía histórica, en el sentido de que es el único país donde el fascismo venció y se mantuvo en el poder 40 años. Entonces, toda esa gente no iba a desaparecer, no se iban a evaporar en el aire. En algún lado estaban, y estaban esperando su momento. Entonces, yo creo que Alacrán nace un poco de esa pulsión de contar eso, personalizándolo además en una cosa que para mí es el valor que sigue teniendo esa historia, tanto el libro como la película, es el cómo se puede salir de ese odio. El protagonista de la película, Julián, empieza en el odio, empieza en esta voluntad de aprender a hacer daño y descubre, mediante la reglamentación de esa violencia, mediante la práctica de un deporte donde si algo impera es el respeto por el rival, descubre que eso, el respeto por alguien, independientemente de su color. Primero admira la capacidad boxística de su rival y luego admira a la persona, olvidándose de su color de piel. El odio es una emoción monopolística. El odio, cuando tú odias, tú no tienes espacio dentro para ninguna otra emoción. El odio te consume, el odio no te deja sentir ninguna otra cosa. Bueno, es importante abrir una puerta a la luz, porque eso es lo que precisamente la sensación de acorralamiento que tiene mucha gente que no puede, que se ve económicamente fatal y que fantasean con que no haya seguridad social. ¿Sabes? Bueno, que son cosas que dices, bueno, váyase usted a América a ver qué... Hay una cosa que está clara. Torres Dulce, el economista, le leía hoy o hace unos días, le leía que decía que la acumulación de riqueza que se da en nuestras sociedades es incompatible con la democracia. Quiero decir, cuando tú generas tal desigualdad, tal concentración de riqueza en tan pocas manos, por narices lo que repartes a la gran mayoría de la gente es precariedad. Sí. Porque hay una cosa, y fíjate con lo que lo conecto, esto tiene que ver con el gran problema de nuestro sistema, es que es un problema que va contra la vida y que va contra el planeta. Es un sistema que se basa en el consumo infinito en un planeta de recursos finitos. Luego, eso no se puede mantener sin generar desigualdad. No hay recursos para todos. Luego vamos a concentrar los recursos en muy pocas manos. Entonces, en un mecanismo básico, como esta gente empieza a ver que no les tienen en cuenta, que les dejan afuera y no tienen recursos, hay que generar la distracción. Sí, el la enemigo. distracción es total porque... Y el enemigo es, tu enemigo no somos nosotros los que nos estamos quedando con todo. Tu enemigo es esta pobre gente que llega en una patera a trabajar en condiciones de semiesclavitud. Míralos a ellos, no nos mires a nosotros. No, eso es tremendo, ¿eh? Y entonces esta gente que, en el fondo, todas estas doctrinas cabalgan se nutren del miedo. Y el ser humano el ser humano reacciona mal al miedo en el sentido, y sobre todo a la incertidumbre, al qué va a ser de mí y de los míos. Sí. Entonces ahí es cuando empiezan a cuajar los discursos de odio y la gente empieza a prestar oídos a soluciones mágicas a problemas muy complejos. Eso sí son complejos. Eso sí que son complejos. Entonces, cuando hay que desconfiar de cualquiera que te diga, yo tengo la solución, esos son los culpables, tú hazme caso a mí, que yo sé lo que hay que hacer. Sí, eso siempre son manipuladores, populistas y normalmente fascistas. Carlos, tú eres actor, pero eres profesor. Es que eres didáctico, eres profesor, eres didáctico, tienes, claro, esta obra escrita y muchísimas películas, con lo cual considero que eres un hombre que tienes una energía, tú sí que tienes un volcán potente. Este programa está patrocinado por Kaiku Café Latte y pienso yo, ¿qué hay en ese volcán? ¿Dónde sacas tú esa energía? Tú siempre has sido Siempre has sentido esa sensación de energía, de capacidad, de generar. Mi energía nace de varias cosas, supongo, de una sala mala leche, como tenía heredada de mi madre. Una señora que tenía muy mala leche porque estaba muy indignada con muchas cosas. Santa indignación lo llamaba ella, ¿no? ¡Qué bueno! Entonces yo creo que la santa indignación ante la injusticia es un buen motor para hacer cosas. Por lo menos para intentar comprender. Yo aquí habla más el escritor que el actor. Cuando yo participo en una película o en una serie, yo soy parte de una narrativa ajena
Quiero decir, yo me incorporo con mayor o menor talento a la narrativa que han generado otras personas. Cuando escribo son mis narrativas. Y yo escribo para entender. Escribo para comprender. Porque hay cosas que no entiendo. Creo que todos mis libros, o por lo menos los últimos 5, si reflexionan sobre una misma cosa desde lados distintos. Todas mis novelas, porque si no me aburriría mucho, yo siempre digo que a mí el que me paga las facturas es el actor. Bueno. Así que el escritor tiene que acomodarse al actor. Con lo cual, para mí escribir tiene aparte de lo difícil que es siempre escribir, que no es un proceso fácil, tiene el añadido de que yo tengo que adaptarme a los tiempos de mi actor. Y escribir donde sea. Yo no tengo, sí, escribir donde sea. Yo no tengo ni mesa de escribir, ni horario de escribir. Tú tienes un ordenador. Yo tengo, sí, cuadernos y un ordenador, y escribo en un camper de rodaje, en un hotel, en un avión, donde me pille. Por tanto, al escribir necesito fascinarme con lo que escribo, necesito apasionarme por lo que escribo. Y por eso mis novelas ninguna se parece. Si tú las pones todas seguidas y no ves que las he escrito yo, podrías pensar que las he escrito 5 o 6 tipos distintos. Entonces, yo tengo esa necesidad de entender, y yo creo que de ahí sale la energía. Y luego de la necesidad, y esto sí es algo que comparten el cine o el audiovisual y la literatura, la necesidad de dotarnos de una narrativa. La memoria, ya sea personal o ya sea social, es una narrativa que nos da sentido, que nos permite transitar por esta locura que es la vida, dotándonos de un sentido a lo que hemos vivido y a lo que pretendemos vivir, ¿no? Entonces, yo la energía la saco de una curiosidad infinita, de esa santa indignación, y de que luego amo lo que hago. Yo tengo la suerte, porque en este país es una suerte, de que puedo vivir de mi trabajo de actor y de que me va muy bien con mis novelas. Entonces, amo lo que hago. Y cuando amas lo que haces, siempre encuentras tiempo para hacerlo. Pues qué bien escucharte. Transmites paz. En tu santa indignación transmite paz y... Es que ya tengo más años que un bosque, ya voy hacia eso. Bueno, Carlos, pues muchísimas gracias por haberte pasado por la Script, porque porque es refrescante y iluminas. O sea que muchísimas gracias, y nosotros volvemos la semana que viene aquí en la Script. Hasta luego.